Tengan ustedes muy buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar acerca del sistema eléctrico del avión Airbus A320, presentado por quien les habla, Robinson Orjuela Álvarez. En un momento, listo. El sistema eléctrico del Airbus A320 o en cualquier aeronave lo podemos encontrar en el ATA 24, que es Electrical Power. Se refiere a todo lo eléctrico que tiene que ver con cualquier aeronave y sus componentes y remoción de los mismos. Debemos tener en cuenta que la PU también nos permite potencia extra neumática y eléctrica. En este caso vamos a hablar un poco de la eléctrica. Y también debemos de tener en cuenta que esta APU ya consta con el ATA 49, que es APU, todo lo referente a ella. Continuando, el sistema eléctrico de los Airbus A320 fue el primer avión comercial en incorporar el sistema Fly-by-Wire, lo que quiere decir que vuelo por cable, o sea, vuelo eléctricamente, casi un 100%. El Fly-by-Wire ha sustituido los controles de vuelo de mando manuales por el sistema digital formado por los ordenadores 5 en los Airbus, 3 primarios y 2 secundarios, que interpretan los movimientos que realiza el piloto desde los mandos de vuelo y envían una señal a los actuadores hidráulicos o eléctricos. En este caso vamos a hablar un poco de los dos, pero más de eléctricos enfocados para que muevan las superficies del control del avión, sea flaps, alerones, timón de cola, en este caso por presión hidráulica, o eléctricos para los mismos o para la iluminación del panel en la cabina, para cualquier otra componente. Y nos dice, el funcionamiento de las distintas fuentes de generación se encuentran priorizadas con el fin de evitar que una misma barra de distribución pueda quedar alimentada por dos fuentes a la vez. De este modo, el orden de prioridad siempre que la fuente está disponible, o sea, debemos de tener que hay unas fuentes principales y unas de emergencia y otras auxiliares. En este caso las enumeramos. Generadores principales, que vienen siendo los alternadores que se encuentran en los motores. Tenemos una potencia externa, la Ground Power Unit, unidad de potencia en tierra, ese es para un servicio en tierra. La generador auxiliar APU, Auxiliar Power Unit, que este es para vuelo o para tierra, nos entrega una potencia neumática o eléctrica. Tenemos el generador de emergencia, el famoso RAM, Ram Air Turbine, turbina por aire de impacto. Y tenemos las baterías, las que proporcionan y generan y almacenan energía. Más adelante vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Tenemos el objetivo del sistema eléctrico del Airbus A320 son generar la energía eléctrica necesaria para la aeronave y para todo el sistema, regular esa energía eléctrica para los diferentes componentes y tener la distribución de la energía eléctrica de la mejor manera o básicamente muy exacta. El suministro eléctrico en el avión es necesario este suministro eléctrico es necesario para los instrumentos de vuelo, para que el piloto se pueda localizar, pueda comunicar y navegar. Para las comunicaciones de la torre de control a la aeronave y viceversa, y para el acondicionamiento de todo el sistema de la aeronave en la cabina. También sirve para el sistema esencial de los aviones, aquellos sistemas que garanticen el vuelo y la seguridad, especialmente una buena seguridad. Servicio de pasajeros. Debemos tener en cuenta que ese suministro eléctrico para el servicio de pasajeros es muy importante porque nos da la iluminación, un confort en la cabina para ellos y un sistema de entretenimiento excelente. Y lo necesario que es para una buena preparación o para la preparación de la comida de la mejor manera. En esta aeronave o en cualquier tipo de aeronave podemos encontrar dos tipos de corriente que actúan en el avión o en los aviones. La corriente alterna, que es generada por las baterías, y la corriente directa, que la cual se debe transformar de alterna a directa. Nos dice que la corriente continua o directa no varía con el tiempo, es frecuentemente constante. Y la corriente alterna varía con el tiempo, o sea, es una forma como sinusoidal, o sea, sube, va, no es como de una constante, ¿no? Sino que se regula. Tenemos los dispositivos que generan y transforman la corriente alterna. Los generadores eléctricos AC, su nombre lo dice, son generadores de eléctricos AC, por medio de inducción electromagnética
generan 115 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 400 hercios, queriendo decir un ciclo por segundo, muy rápido. Los transformadores son dispositivos que permiten subir o bajar la tensión según como lo requiera. Según como lo requiera dicha corriente alterna, se sube o baja una tensión determinada. Y los inversores, como su nombre lo dice, convierten el voltaje de corriente alterna y el de corriente directa, como lo quieran tomar o para donde se quiera, no como lo quieran cambiar. Tenemos los dispositivos que generan y transforman corriente directa, los generadores eléctricos DC, por medio de escobillas y rectificadores. Este ya cambia un poco. Realizan la función para la cual fue construida, dar corriente constante. Las baterías, por medio de una reacción química, generan corriente eléctrica o también tienen la capacidad de almacenar la carga para transmitir el movimiento por medio del alternador y generar la función. Los transformadores rectificadores, su nombre lo dice, la función es transformar y rectificar el voltaje en corriente alterna a voltaje en corriente directa. Rectifica que esté correctamente. Tenemos, como lo hemos dicho anteriormente, cada una de las potencias eléctrica o neumática. Tenemos la Ground Power Unit, la unidad de potencia en tierra. Esta unidad, la ventaja es que solo proporciona potencia eléctrica, que es para lo que se necesita o para lo que estamos aquí explicando. Este consta de un carro en tierra que consta con un servicio. Por medio de un ducto se conecta a la parte delantera del avión, en este caso, en la parte delantera del avión, en un costado un costado. ¿Esta con qué objetivo se conecta? Con el objetivo de que cuando los motores están apagados o sencillamente no necesitan gastar combustible, que es para lo que se requiere para un vuelo el combustible, para hacer tareas de mantenimiento, para hacer pruebas y con el objetivo de que no se vaya a dañar ningún componente a la hora de salir a vuelo. Tenemos la APU, la Auxiliar Power Unit. La Auxiliar Power Unit tiene una gran ventaja, que es esta, primero que todo, va normalmente en la cola, en la parte trasera de toda la aeronave, abajo del estabilizador horizontal. Esta APU proporciona energía eléctrica AC, corriente alterna, para el sistema del avión, para la iluminación, en cabina, en el panel de control, en todo el sistema del piloto. Y la neumática, que es para el aire acondicionado y acondicionamiento de cabina, que ella ya se toma por otro método. En este caso, la APU se debe utilizar cuando algún alternador se daña, entra en funcionamiento la APU para la potencia eléctrica que trabaje normal. Y también se utiliza cuando va al despegue de la aeronave, con el objetivo de proporcionar una potencia extra a los motores para el impulso del despegue. Esta APU también nos proporciona que cuando ninguno de los dos alternadores se daña, esta APU sola puede proporcionar la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento normal de la aeronave. Y ya en tierra se le hace mantenimiento y inspección a los alternadores los cuales fallaron. Tenemos la Ram Air Turbine, la turbina aérea de impacto. Esta turbina permite seguir controlando el avión en caso de falla. En un caso de falla, si los alternadores se dañan, entra en funcionamiento el APU. Si el APU falla, entra en funcionamiento la RAD, ya que ni los alternadores ni el APU están en funcionamiento. Esta funciona automáticamente cuando determine que la falla es de emergencia. Nos explica, la hélice RAD empieza a girar impulsada por la velocidad del viento de impacto o el aire. Al girar mueve un generador eléctrico, o sea, cuando ésta se despliega debajo del fuselaje de la aeronave, empieza a moverse por medio del impacto. Esta gira y mueve un alternador, un generador eléctrico o hidráulico en los A320 o en cualquier otro tipo de aeronave que proporciona energía eléctrica de emergencia, o sea, la necesaria para los sistemas esenciales que se mencionaron antes, como lo son acondicionamiento de cabina, sistema de pasajeros, el área de confort, para la preparación de alimentos, o sea, no queda nada inoperativo, ya que la RA es de emergencia. Este sistema que tenemos aquí es un sistema para hidráulico, por medio de cómo funciona por medio hidráulicamente, donde tenemos una presión, la presión hidráulica por medio de aceite,
la impulsa para que se despliegue y esta transmite la señal por medio del generador, por medio de estos ductos que podemos ver aquí. Tenemos también los ductos, los cuales se conectan en un servicio en tierra para hacer un servicio o un mantenimiento en tierra. Este esquema es de un esquema hidráulico. Las baterías, tenemos que son un elemento imprescindible en el sistema eléctrico de cualquier avión. Actúan como elemento comodín, ya que pueden proporcionar su energía para diferentes tareas, como son periodos de transición, el tiempo que tarda en entrar los sistemas de generación auxiliares o de vacuum, como el APU y la RA. Antes de que entre en funcionamiento el APU y la RA, la batería inmediatamente está generando la corriente para que estos puedan entrar en funcionamiento o antes de que entre en funcionamiento, con el objetivo de que no se quede nada como cortado, como corto, o sea, con corto no, quieto, mejor dicho, que, o sea, no, nada, cuando ningún componente recibe energía eléctrica, las baterías están ahí para hacer esa función. También sirve para la alimentación de grandes cargas durante periodos cortos de tiempo, como los motores eléctricos y arranque de los motores térmicos principales o el APU. Esta también sirve para dar una corriente extra o necesaria para un arranque en tan corto tiempo, los cuales permiten que en un momento muy corto el APU o los motores eléctricos entren en funcionamiento rápidamente. También nos sirve para los servicios puntuales en tierra y las tareas de mantenimiento. Estas baterías se utilizan también para cuando el avión está en tierra, se pueden hacer un mantenimiento y un servicio en tierra de la aeronave. En el A320 tenemos las baterías, tenemos dos baterías. Están por delante de la baja eléctrica en esta aeronave. El tipo de batería es de níquel cadmio. La batería de níquel cadmio es una batería utilizada actualmente. Estas baterías son selladas y los químicos son secos. Lo malo de esta batería es que es mucho más contaminadora que la de plomo ácido, ya que por eso es que esta como lo pueden observar, se, se encierra o se mete dentro de una caja como de acero para cuando se llegue a dañar no ocasione tanta contaminación. Estas baterías también tienen rinden 10 veces más que las baterías de plomo ácido, por eso son actualmente las más utilizadas. La capacidad de cada batería esta es de 23 amperios horas, entrega buen voltaje. Tenemos un voltaje nominal de 24 y el peso de cada batería es de 25,5 kilogramos. Sistema de distribución eléctrico de la 320. El sistema de distribución de la 320 trabaja con dos niveles de tensión. Un primer nivel de 115 a 200 voltios de corriente alterna a 400 hercios, o sea, un ciclo por cada segundo, muy rápidamente, proporcionando para las diferentes fuentes de generación de corriente alterna para las barras y circuitos alternos. Perdón. La segunda es voltaje de corriente continua, que 28 voltajes de corriente continua proporciona por las unidades de transformación o las baterías para las barras y circuitos de corriente continua. Solamente se utiliza para la corriente continua. En el siguiente diagrama explicaré un poco sobre el sistema eléctrico en sí de la A320. Vamos a donde tenemos el cuadro me ha presentado. Tenemos aquí ya el esquema de la 320 eléctrico. Primero que todo podemos observar el cuadro donde nos da una breve explicación. Tenemos una distribución en rojo, en líneas rojas, de 115 a 200 voltios de corriente alterna. Después tenemos una distribución ya transformada a corriente directa o continua de 28 voltios. Tenemos listo. En la aeronave podemos encontrar el generador IDG1 y el generador IDG2, o sea, respectivamente, lado derecho y lado izquierdo. Cada uno trabaja en diferentes sitios, diferentes lados. Podemos encontrar el APU, la generación de potencia eléctrica del APU. Tenemos la emergencia externa, o sea, la GPU, la entierra, y tenemos la RA,
que es la emergencia en vuelo. En el IDG número 1 podemos constatar que tenemos un contactor, el cual se debe conectar para que transmite la corriente del alternador y siga continuando. Llegamos a la barra número 1, que es la barra de corriente alterna. Esta barra es un bus, la cual produce o proporciona la corriente, distribuye la corriente, mandándola a un TRU. El TRU, la función es permitir que la corriente alterna se cambie a corriente continua o a corriente directa. Sucesivamente tenemos un generador 2. El generador 2 o el del lado derecho tiene lo mismo. La única diferencia aquí es que se puede tomar directamente se puede tomar de la external power en tierra, como lo podemos observar aquí por la siguiente línea. Se toma en tierra, esta se conecta por medio de un conmutador en tierra, o si está en vuelo por medio normalmente del IEG. Tenemos aquí un conmutador, el cual lo distribuye a la barra, primero a la barra 2, que es el bus. Llegamos a una barra de corriente alterna que se distribuye y llegamos al TRU número 2, que es del 2, donde el cual cambia la corriente, cambia los 115, 200 voltios corriente alterna a 28 voltios de corriente directa. Sucesivamente podemos ir explicando que llegamos a una barra de corriente continua, ya no es de corriente alterna, sino de corriente continua, donde esta se la reproduce y la manda directamente a la barra de la batería en sí, la cual después de que la barra de la batería esté cargada, ya se distribuye para las siguientes funciones. Luego, más adelante vamos a mostrar el panel, el cual actúan estas barras cargadas. Podemos encontrar también la del APU. En el caso de que el APU, un generador esté inoperativo, automáticamente el contactor, ya sea el 1 o el 2, automáticamente se pone en on, ya que se apaga, o sea, se daña. Se daña no, o sea, se apaga por dicha falla. Entra el APU en funcionamiento, se conecta el contactor, llega a un BTB. El BTB es un enlace entre barras, un contactor para enlace entre barras, al cual se conecta, y esa energía, esa potencia que genera el APU se transmite a la barra, que es la que divide la corriente. Llegamos a la misma barra, el cual se divide por un contactor esencial de corriente alterna. Este contactor esencial es, como su nombre lo dice, es esencial en el momento de la función. Este contactor sucesivamente se encuentra, sigue, avanza y llega a la barra esencial de corriente alterna. Tiene una segunda barra, pero esta ya esencial. Llegamos a un relé magnético. El relé magnético lo que hace es que invierte, este está antes del inversor estático, el cual transmite la corriente alterna o la pasa a corriente continua o directa. Llegamos al contactor esencial de corriente continua y asimismo se manda a la batería y a la barra de la batería. Tenemos la GPU, la Ground Power Unit. Esta es cuando los motores o los alternadores están apagados y esta se utiliza en tierra, y el APU también. O sea, solo tenemos la GPU, el cual está por un contactor, llega a la BTB, que es un enlace para entre barras, llega a la barra número 2 de la corriente alterna. Esta la toma para el contactor esencial de la corriente alterna 2 y se distribuye por la misma parte donde estaba el APU. Tenemos la Ram Air Turbine, la turbina de aire de impacto. Esta turbina es de emergencia. Esta es cuando todos estos, generador, APU, la externa, porque pueden en vuelo, el generador 1 están apagados o están inoperativos, es donde entra en funcionamiento esta. Esta automáticamente empieza a girar por medio del impacto, el cual permite que este contactor se una y permita que mande una señal al generador del eléctrico y permita cumplir la función sucesiva normalmente. Cambia, vamos por aquí, por la línea de corriente alterna, llega a un true respaldo. El true respaldo es que es de emergencia. El relé magnético de emergencia antes de llegar a la barra esencial y antes también de llegar al true. El true la cambia directamente a corriente continua o corriente directa.
Llegamos a un relé magnético número 3. El relé magnético número 3 viene siendo que es ya de emergencia o es el necesario para la APU y para la RAM. Llegamos a la barra esencial o al bus donde este redirige la corriente o proporciona la corriente ya continua. Se manda a la barra esencial y llega directamente a las baterías y al cargador, a las baterías. Tenemos aquí una recalcación, un paréntesis. Estos cargadores, una vez cargados, mandan directamente la señal a la batería para que ella esté inmediatamente en auto, o sea, en auto no, sino que inmediatamente esperándose para cualquier función que se debe tomar. Básicamente, este es todo el sistema eléctrico de la 320. Nuevamente, nos volvemos a nuestra presentación. Tenemos el sistema de control y monitorización en la cabina de la 320. Esta imagen que podemos observar aquí es la imagen que nos va a presentar en el panel eléctrico de los pilotos. El estado del sistema eléctrico puede visualizarse a través de las pantallas instaladas en la cabina de los pilotos. Los aviones Airbus, mejor dicho, toda la familia Airbus, utiliza el sistema EICAM, Electronic Centralized Aircraft Monitor, monitor central eléctrico de la aeronave. Este es el encargado de monitorear el estado de todos los sistemas del avión, sea eléctrico, neumático, hidráulico o motores. En este caso vamos a hablar del hidráulico. Y presenta los datos a través de las pantallas que se observan en la cabina. Disculpan, podemos observar que este es el de eléctrico, donde tenemos que el generador 1 lo tenemos encendido. El generador está encendido, está trabajando normalmente. Tenemos una pantalla aquí al lado de la APU, donde cual no nos indica que en ese momento está funcionando, pero sí nos explica qué tanto porcentaje tiene, qué tanto porcentaje entrega, cuánto voltaje entrega, que es de 116 y a 400 Hz o un ciclo por segundo. Vemos que del generador 1 y el generador 2 inmediatamente van a la barra AC. Esto viene siendo la barra AC número 1 y la barra AC número 2, o sea, corriente alterna. Llega al true, en el true se cambia los 115 a 200 voltios de corriente alterna a 28 voltios de corriente directa a 150 amperios. Tenemos que estos corriente alterna número 1 y número 2 llega a una corriente alterna esencial. Esta con el fin de el de emergencia, el de emergencia entrega lo mismo que entrega el APU. Es esencial porque ya que es una emergencia. Y el esencial TRU es donde se cambia a 28 voltios y a 115 amperios. Ya pasado el TRU1 y el TRU2, ya tenemos la corriente DC. Donde este se transmite, este DC, vamos a transmitir a la cabina donde lo transmite que la batería número 2 y batería número 1 tiene 28 voltios y 150 amperios y en cada lado tiene lo mismo. Esto es lo que nos va a indicar la cabina y que está funcionando normalmente. Galley, en este momento, Galiche, esta es la corriente que se está enviando para la parte de la cocina, para la parte de la preparación de los alimentos. Tenemos el A320 también cuenta con un panel en la cabina de pilotos dedicado a la gestión y el funcionamiento eléctrico, desde el cual se puede realizar diferentes funciones de forma manual. En estos interruptores que podemos encontrar en la imagen, se pueden operar de forma manual, como la conexión o desconexión de las fuentes de generación, donde podemos desconectar o conectar las fuentes según el daño o la operación. Para la apertura y el cierre de los contactores de la unión entre barras, podemos tener cada uno de ellos. En el número 1 podemos observar que es la batería número 1 y en la batería número 2 también lo tiene. Esto es una pantalla LCD que muestra el voltaje de las baterías. Este nos muestra qué tanto voltaje contienen las baterías o tienen en ese momento las baterías. El número 2 nos muestra que son los interruptores de las baterías que permiten controlar manualmente
la conexión y desconexión de las baterías en el sistema eléctrico del avión. Con esto podemos conectar o desconectar manualmente los interruptores de la batería. Tenemos el número 3. El número 3 es el número del IDG2 y el IDG1. O sea, diferentemente en cada lado, cada uno tiene su interruptor. Donde nos indica de fallo, nos indica si hay falla o está trabajando normalmente la unidad de velocidad constante acoplada al generador del conjunto IDG. O sea, ese es el que nos indica que el IDG está trabajando a una velocidad constante, con un voltaje constante, sin depender de las revoluciones del motor. Tenemos el número 4, que es ya el interruptor en sí del generador, donde nos indica, o nos permite la desconexión o conexión manual de los generadores principales acoplados a los motores. O sea, en este interruptor que podemos observar aquí, nos va a indicar que podemos desconectar o conectar los alternadores de los motores, sea por un fallo o sea para la operación normal. En el número 5 tenemos el interruptor del APU. Este permite la desconexión o conexión del interruptor de los generadores principales del APU. O principal no, sino auxiliar. Básicamente todos los interruptores tienen una misma función un poco diferente. En el número 6 podemos encontrar que es el que controla los contactores de enlace de las baterías BTB. Las baterías BTB son las que, o sea, en este interruptor podemos conectar o desconectar las baterías para que permita fluir la corriente. BTB es un enlace entre barras que unen las barras principales de corriente alterna para poder trabajar en modo automático. Se puede trabajar automáticamente. Permiten abrir o cerrar los contactores de enlaces de las barras a un modo manual gestionado por el piloto. O sea, manualmente aquí lo puede operar el piloto para conexión o desconexión. Automáticamente él lo puede manejar y este también trabaja automáticamente. En el número 7 tenemos el corriente alterna esencial. Esta es la alimentación de la barra esencial de corriente alterna. Permite controlar la fuente de alimentación de la barra esencial de corriente alterna. Con este interruptor permite que puede operarse o también puede inoperarse para que pueda alimentar la barra de corriente esencial, para que ésta se transmita o reproduzca a diferentes componentes. Tenemos el número 8. El número 8 es el GALI o es el más importante, por decirlo así. Este interruptor es el que controla el suministro de energía al servicio de las cocinas. Importante porque pues es para el confort de los pasajeros. De modo automático, las cocinas reciben energía a menos que el sistema lógico del avión aísle su alimentación por el fallo de alguno de los generadores. De los generadores principales, o sea, en este caso, si algún generador principal llega a fallar, automáticamente este entrega una señal de que no le llega, no le llega corriente a la cocina. Este se toma también se toma de diferentes fuentes. Ya si no está el alternador, se puede tomar del APU. Puede controlarse de forma manual desconectando completamente el servicio de la cocina. O sea, si desconecta automáticamente no tenemos corriente en la cocina y es un fallo porque pues es el confort de las personas, de los pasajeros. Y por último tenemos el interruptor del número 9, de la Power Round. Se usa para controlar la conexión o desconexión de la energía externa en operaciones en tierra. Este es cuando los alternadores están apagados, el APU está apagado, entra en funcionamiento la gran Power Unit. Este interruptor se opera para que esta fuente permita el paso de corriente eléctrica a la aeronave. Básicamente, este es todo el panel que podemos encontrar en la cabina del piloto. Él lo puede operar manual o automáticamente. Él entrega una señal de que algo está fallando o algo está operando correctamente o incorrectamente. Muchas gracias. Espero que le haya servido de mucha importancia. Nos vemos en una próxima ocasión.